Político. Bien, señores, nosotros vamos a conversar con el licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Melanio, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Buenos días a María Elena, Eury, Polimato, Celarud y Melton, que son los que he visto en el panel hoy temprano. Bueno, Melanio, lo último que hemos tenido es la aprobación de la extensión de la emergencia con una oposición muy radical de los opositores, valga la redundancia. ¿Qué piensa de esta situación? Oí tu comentario, Julio, esta mañana, y justamente ese desenlace tiene un impacto en dos de las provincias que estamos coordinando por la dirección de campaña. Yo tengo a mi cargo las 6 provincias del este y justamente esa situación que se dio en la Cámara de Diputados, que yo entiendo que fue una actitud sensata de uno de los grupos opositores, va a tener efectos electorales en la Romana y en la provincia de la Altagracia, que son 2 de las provincias donde en una de ellas estamos punteros y en la última, que está Robert de la Cruz, ahí había una alianza de 3 fuerzas apoyando a un senador. Todo el mundo sabe que hay un apoyo soterrado, amable por parte del principal candidato opositor, pero eso va a crear fisuras en términos de esa alianza, en principio, que mucha gente calificó como de maco con cascata, porque evidentemente es frágil en términos de la visión de proceso, de la visión de sociedad y del propio ejercicio político. A mí me parece que fue importante, esto nos permitirá llegar hasta el umbral de las elecciones con un control no del gobierno, porque es bueno señalar que es una recomendación de la alta comisión que ha estado manejada con criterios científicos, con asesores que no son políticos, son profesionales que incluso han rendido trabajo en organizaciones internacionales de la salud, y que eso nos permite, a pesar del número de contagios que ha habido últimamente, manejar la situación sin que se produzca un rebrote o pánico que pueda poner en tela de juicio la asistencia de los electores a las elecciones del 5 de julio. Melanio, como exministro de Educación, ¿qué piensas sobre el próximo año escolar? Se ha estado hablando de mantener como un híbrido, con un componente virtual y un componente presencial, pero muchos se preocupan. ¿Perdón? Melanio, se bloqueó tu micrófono. Activa el micrófono. Tenemos que trabajar con fórmulas activas. Estuve participando en estos días en un webinar con el exministro de Educación y decía que es importante conectar el término de este año escolar con el inicio del próximo y combinar todos los medios y métodos a nuestro alcance de manera que podamos ante estas más eficientes. Sí, se bloqueó el micrófono. El bajo rendimiento, sino aprovechando lo que llaman ahora homeschooling, la posibilidad del trabajo a distancia desde las casas. Esto tiene una ventaja que nos deja la crisis, y es que las familias se han estado involucrando ya en el quehacer de sus hijos respecto a la educación, al aprendizaje de sus hijos. Y es un factor importante que no podemos dejarlo pasar por alto en estas circunstancias. Hay que trabajar, yo pienso que debe llevarse la propuesta de que se ha hablado al pacto educativo, en donde convergen todos los sectores, no solamente la ADP y el ministerio, sino las iglesias, la sociedad civil, de manera que ante esta nueva realidad que tenemos, tan difícil, podamos aprovecharla para hacer las reformas y ajustes que demanda un sistema tradicional educativo que no estaba dando las mejores respuestas en términos de calidad educativa. Ahora, Melanio, sobre lo de homeschooling, de la escuela en casa, eso fue posible durante la cuarentena porque estaban papá y mamá sin trabajar en casa, pero una vez que se fueron reintegrando al trabajo, se hace imposible, y hay padres que inclusive dicen, uno de los dos tendría que dejar el trabajo, porque ni siquiera tenemos con quién dejar los niños, o sea que eso habría que evaluarlo. La propia PIS. No te escuchamos. Sí.
Se ha ido, Melanio. Parece que se ha ido el audio. Problemas con Sí, tiene problemas con el internet. Parece el internet, pero está frisado. Parece que tuvo inconveniente. Sí. Ahí está, ahí está. Ahora. No te escuchamos, Melanio. No te oímos, Melanio. Está bloqueado tu audio, nosotros no te escuchamos. Y debe tener información buenísima y actualizada porque dijo que acaba de participar. No te escuchamos, Melanio. En un encuentro virtual con exministros de educación. No te escuchamos y no luce que tiene el micrófono desactivado. Parece que se le desconectó. Melanio. No te escuchamos, Melanio. No te escuchamos, Melanio. Sí. Él le entiende que lo estamos escuchando. Sería bueno que se le advierta que no está en línea. Lea lo llama. Que Lea lo llame ahí. Sí, para confirmar. De todas maneras, me gustaría. No te estábamos escuchando, Melanio. Después que responda la respuesta a María Elena. Sí. Bueno. ¿Se escucha, Melanio? Ahora sí. Ahora sí. Pero no escuchamos nada de lo que favor. Cuando entra en llamada, ya estoy. Cuando entra en llamada, se corta la comunicación. Pues repíteme entonces la última respuesta que diste, por favor, Melanio, a la pregunta que te hizo Marilena, escúchame, que esa fue la que no se escuchó. La última respuesta que diste a la respuesta de Marilena no se escuchó. Adelante. Era lo que yo te decía, que educación en casa con ambos padres trabajando ya no es posible. Sí, hay problema. No debes usar ese audífono porque no te escuchamos, Melanio. Melanio. Pasa que alguien lo está llamando y él está hablando por teléfono y está usando el teléfono como plataforma. Es decir, que la comunicación está. Melanio. Adelante. Ahora sí. Mira, Melanio. Nosotros somos posesivos. O estás con nosotros, te vas con nosotros. Pero no puede ser las dos. Olvídate del teléfono. No le estoy tomando. Cuando me entra una llamada, baja el volumen. Voy a utilizar otro número. Respóndelo a María Elena, que tengo una pregunta política para ti. Cuando le entre una llamada, elimínela de una vez, rechácela y ya. Sí, eso fue lo que hice. Si usted la rechaza, no se interrumpe. Elimínela de una vez. Eso fue lo que hice. A su disposición. Bueno, respondí a lo de los padres y los estudiantes en la casa. O sea que si los padres están trabajando, no puede haber homeschooling, no puede haber escuela en casa. Es una combinación. En estos días escuché testimonios de padres que han hecho confidencia de que no sabían cuán difícil era poder llevar el proceso de aprendizaje de sus hijos. Y eso potencializa en las familias lo que es el trabajo de los maestros. He dicho que en algunos países, e incluso algunos colegios, han estado utilizando diferentes plataformas para poder mantener a los alumnos activos y al día con su plan de seguimiento del año escolar. Y que no podemos descartar ningún medio, ni la educación vía estas plataformas, pero también la posibilidad de interacción con los profesores, algunos de los cuales han estado también utilizando la plataforma. En el caso del Ministerio de Educación, se inició un proceso de entrega de computadora a través de República Digital. Pero eso no es suficiente. Hay que entrenar a nuestros maestros. Hay que tener software, programas que nos permita aprovechar en línea estas posibilidades. Pero también hay que articularlo con la televisión educativa, con la radio educativa, como sabe José, que nosotros intentamos en el 2010, porque no siempre tendremos la posibilidad de acceso a Internet. No siempre podemos tener el ancho de banda suficiente para vehicular contenidos. Ya nosotros en el 2010 trabajamos con una videoteca, trabajamos con una audioteca y trabajamos con una biblioteca digital, de manera que nuestros textos estuvieran conectados a través de hipervínculos a centros de documentación y que los jóvenes que pueden acceder a través del smartphone o por la propia ayuda de las familias y su computadora al conocimiento que está en la web, es libre y naturalmente esto nos permitía actualizar el conocimiento y el acceso a él. Melanio, volviendo al ámbito político, que es el tema central del momento, es decir, tenemos elecciones ya el 5 de julio, bastante próximo.
hubo una extensión que tú acabas de admitir que políticamente favorable para ustedes. No, para nosotros no, para todos, incluido para tu candidato que ha estado en una situación lamentable, contagiado por el COVID-19. De acuerdo. Lo que estamos viendo es, por ejemplo, a propósito de esto, y le comunico a nuestra audiencia que busquen un artículo de Cristian Jiménez, que es compañero nuestro del Listín Diario, que está en el día de hoy, a propósito de las elecciones. No sé, mañana te desmiente, Cristian, ¿eh? Y lo que él plantea. Dime. Bueno, pero la pregunta para Melanio. Lo que le quiero preguntar a Melanio. Oye, lo que le quiero preguntar a Melanio. La distribución, el expendio de gas en las calles, violando la ley por parte de su candidato. Un video que yo presenté esta mañana, que espero que usted lo haya visto, de repartos totalmente desproporcionados, sin distanciamiento social y exhibiendo un desconocimiento de las propias reglas que el gobierno se da. Parece como si el plan de emergencia solo estuviera dirigido a ponerle incluso una camisa de fuerza a la propia pregunta electoral y a la oposición para limitar su movimiento y a los sectores productivos. Como si ustedes, el único objetivo fuera. ¿Cómo valora eso? Oli, son excesos lamentables, como se cometieron en ocasión de los trailers del 24 y 25 de abril, cuando en varias alcaldías el PRM accedió a la conducción de esas instancias de gobierno. El propio Luis, es que los candidatos son como los artistas. Es difícil que donde aparezca un candidato que tiene seguidores. Pero no hay candidato, no está presente. El candidato del PLD no está presente, sino las ayudas públicas. Pero le hiciste una pregunta. Mira, además el expendio de gas viola la ley. Pero tú vas a la pregunta y la respuesta. Oli, se cometen excesos de parte y parte, y eso no justifica bajo ninguna circunstancia que el gobierno asuma su responsabilidad del manejo de la crisis sanitaria con los protocolos que indican los organismos internacionales y los científicos del área. Pero el protocolo es distanciamiento, y no hay distanciamiento en eso. El expendio de gas pone en riesgo la vida de la gente. Yo estuve, si me permite, por favor, yo estuve el sábado acompañando a Margarita Cedeño en Higüey y fuimos a un barrio y la gente se desbordó, y mi principal trabajo era que tanto Margarita y Robert se pudieran mantener al margen y pudieran establecer el distanciamiento físico, porque el social es imposible. Entonces, eso va a ocurrir, que uno que otro candidato a diputado, que tú sabes que es una competencia brutal, pueda excederse y pueda romper este protocolo. Eso pero no el candidato compromete a toda la Oli, está bien. Lo que yo hablo. Es decir, Melanio, el gas no lo distribuye un candidato a diputado. Está bien. Melanio, los números. El candidato presidencial. ¿Cuáles son esos los números? Son candidatos presidenciales. Es decir, ustedes pretenden seguir la campaña. Pero ya tú lo Oli, tranquilo. Ya vamos a seguir. Son los 10:32 minutos. Melanio, los números al día. Sí. Adelante, Melanio. ¿Quieres decir algo, Oli? Ajá, no, que Oli tuvo su oportunidad que nos permita, yo estaba esperando bastante para ser entrevista, me permita terminar de poner mis puntos de vista. Por favor. Después, Julio, me decía. Te preguntaba hoy, ¿cuál es la correlación de fuerza? ¿Cuáles son los números que están manejando ustedes hoy en la campaña? Sí, es bueno porque la teleaudiencia de Sol es inteligente. Hoy no hay duda ninguna duda que quien está encabezando todas las encuestas y sondeo en el país es Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández, por una situación elemental. Las oportunidades son como la vida. Te llegan, tú no las pides y tú las aprovechas o las dejas pasar. Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño han demostrado que saben gerenciar una crisis, y ese ha sido un hecho determinante. En materia electoral, el balance entre aciertos y errores, y naturalmente a esto se suman lo que pueden ser adversidades a favor o en contra, en este caso adversidades en contra de los candidatos. Lo que se ha demostrado, y lo acaba de confiar Roberto Fulcar, que a propósito es una persona amiga, lamento que esté pasando por esta situación. Tú lo conoces muy bien porque es del sector educativo. Pero Roberto, Roberto acaba de afirmar a Salomón, al amigo Salomón,
que en las primeras 3 semanas del confinamiento, Gonzalo subió 7 puntos y Abinader bajó 4. Lo dice Roberto Fulcar, 7 y 4 en términos no netos. Es que la Luis tenía 56 en las 3 primeras semanas. 19. ¿Y qué es lo que ha acontecido después de las 3 primeras semanas y del 18 y del 15 de marzo hasta la fecha? Son verdaderos hierros y adversidades que ha tenido que enfrentar la candidatura del Partido Revolucionario Moderno, comenzando con el tema de lo que pasó en Puerto Plata, el acometimiento de sus alcaldes de manera introspectiva, que creó dudas en la población y que hizo ver que al PRM se fue lo peor del PRD. Lo mejor se quedó en el PRD, que ahí están las mismas personas violentas que pretenden asaltar las posiciones cuando llegan. Pero aparte de eso también vino el informe de la OEA, que puso al muerto del 16 de febrero en la lápida que correspondía, la lápida de la Junta Central Electoral, no la del PLD y el gobierno. Y al mismo tiempo está, a pesar de que Oli no lo reconozca, que 70 de cada 100 dominicanos reconocen que Danilo Medina y su gobierno han manejado con pericia la crisis sanitaria. Y que de ese 70%, ¿Y qué encuesta el 32% dice son eso, PRMistas. El 32% de los PRMistas, según la encuesta Payne Tower, dicen que Danilo lo ha hecho bien. ¿Cuál es y el 42% de la Fuerza del Pueblo dice que Danilo lo ha hecho bien. Entonces, estamos cosechando hoy ese manejo adecuado que ha hecho el gobierno de la crisis sanitaria, como se nos pegó el foul el 15 de marzo con el manejo que hizo la Junta Central Electoral. Hoy por hoy, lo que está en juego es irnos en primera vuelta. Eso es lo que está en discusión. Y seguimos trabajando porque en términos tendenciales, que lo reconoce Roberto Fulcar, lo que importa es justamente eso, las tendencias, no la fotografía del momento. Hoy sabemos que hay varias encuestadoras de las verdaderas independientes que están midiendo. Y a final de este mes, ojalá y se publique, porque como se ha denunciado, hay algunas que no quieren herir susceptibilidades y no publican. Nosotros esperamos que se publiquen. En nuestras encuestas de trabajo, el tema está seguir trabajando para pasar el 5 de julio. Este país no soporta 4 elecciones. Con la del 5 de julio son 3, porque el 16 de febrero hubo elecciones. Se gastó un dineral. Los electores fueron a votar, pero en definitiva no hubo resultados. Entonces, este pueblo no soporta una segunda vuelta y por eso votará por Margarita Cedeño y Gonzalo Castillo el 5 de julio. Melario, la posición, o sea, ustedes ante todo este avance que se está dando para las votaciones en el exterior, ¿cuál es la posición que están haciendo ustedes? ¿Qué piensan que puede pasar? Porque la idea es que supuestamente que en el exterior todo el mundo va a votar en contra del PLD. Lo decía Carlos Castillo esta mañana en un programa, nuestro cónsul en Nueva York, que ha estado colaborando abiertamente con la Junta Central Electoral. El Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados están preparados para ir a las elecciones en el país y en el exterior, con las condiciones que se establezcan. Naturalmente que nosotros sabemos que en el exterior hay unas condiciones muy precarias, que incluso se ha hablado de rebrote en el caso de Estados Unidos, que las elecciones son el fin de semana del 5 de julio y esto va a forzar una amplia abstención, que la propia Junta Central Electoral no ha dado notaciones de que esté tan convencida de que puede conducir con eficiencia ese proceso. Pero estamos preparados para lo uno o para lo otro. Ojalá que ese cerca de 8% de dominicanos de la diáspora puedan expresarse, porque da mayor legitimidad al proceso. Si no fuera así, lo va a decir la gran mayoría del pueblo dominicano. Vive con la noticia. Bueno, vamos a aprovechar. Escúchame, Oli, escúchame. Hay una información, tenemos en línea a Héctor Olivo, entonces hay una convocatoria que está haciendo el Comité Político del PLD, esto es noticia. Vamos a pasar inmediatamente con Héctor Olivo para esta invitación. Adelante, Héctor Olivo, adelante. Julio, un saludo a todos los oyentes de El Sol de la Mañana. Quise aprovechar esta gran audiencia de ustedes lo estamos haciendo por los canales correspondientes, pero aprovechando la divulgación, la difusión del programa, hacerlo por esta vía.
para las 5 horas de esta tarde, en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, vamos a celebrar una conferencia de prensa. Esa conferencia de prensa estará presidida por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí se van a hacer anuncios importantes con relación a la evolución de la campaña y de estos temas que se están tratando ahora. 5 de la tarde, Julio y todo el equipo del Sol de la Mañana, 5 de la tarde, Casa Nacional del PLD, que todo el mundo sabe que está en Gascue, diferente a la oficina del Comité Político que está en la zona universitaria. 5 de la tarde, aprovechamos la oportunidad para que los medios de comunicación asienten eso, ya lo estamos haciendo de manera personal, pero esta oportunidad entonces, que ustedes nos dan nos permite masificar la misma. Casa Nacional. Casa Nacional, 5 de la tarde, conferencia de prensa del Comité Político del PLD. Casa Nacional, correcto. Perfecto. Bien. Pues muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. A ustedes, Julio. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, Melanio, te convocaron finalmente ya. Finalmente vas a hacer una pregunta. Ahí estaremos. ¿Y cuál es la agenda, profesor? Oli, tú tienes... Bueno, estamos a 3 semanas. Sí, le preguntaba, le decía. Oye, espera. Estamos a 3 semanas, 17 días de junio. Sabe que siempre los últimos 2 días se quedan. Son prácticamente, estamos en la recta final. Y de seguro que ahí estaremos discutiendo y anunciando al país la ofensiva final para irnos ganancioso el 5 de julio en primera vuelta. Sí, Melanio, te decía que hoy, escuchando Radio Francia Internacional, que escucho siempre el noticiero de la mañana, de la madrugada de ellos, que sale en la mañanita, cuando estoy preparando el comentario mío, escuchaba que Francia anunció la apertura, a partir de hoy, de restaurantes, no solo en las áreas al aire libre, sino también interna, y que ya España, escuchaba también a Pedro Sánchez anunciando el fin del confinamiento por la situación de que la economía no resiste continuar con eso, sino que tenemos que establecer un protocolo. Francia anunció también que las elecciones de la segunda vuelta serán el 28 de junio de este mes en Francia. Es decir que si es importante la democracia para nosotros, ¿por qué hemos de suponer que la gente no va a ir a votar cuando la gente que elegimos? Pero ¿quién lo está suspendiendo? ¿Quién lo está suponiendo? Bueno, porque Melanio está hablando de ganar en primera vuelta y para eso la gente tiene que ir a votar. Pero para ello está pidiendo que la gente se atenga, porque está hablando de una gran atención. No, pero no está hablando de atención porque si la gente vota. Si él está hablando de triunfo en primera vuelta, está hablando de que la gente tiene que ir a votar. Oli, oye bien lo que dijo. Va a haber un triunfo en primera vuelta. Oli, oye lo que dijo Melanio. Óyelo bien. Oli, querido amigo, escuché tu comentario. Y también la respuesta de José de que en Francia hay 30.000 muertos y 500.000 millones de euros que se han invertido. Y como tú sabes, hubo rebrote en Corea, volvieron al confinamiento. Ahora, al confinamiento no ha vuelto nadie. Al confinamiento nadie ha vuelto. Sí, bueno, en parte adelante, Melanie. Se volvieron a medidas de restricción. En Beijing ahora. Confinó el barrio. En el caso nuestro, felizmente. Se cerró tu micrófono, Melanio. Se cerró tu micrófono, Melanio. Melanio, desbloquea el micrófono, por favor. Para Melanio, se cerró el micrófono. Melanio. Se le cerró el micrófono, Melanio. Se cerró el micrófono, Melanio. Él lamentablemente parece que no lo está escuchando. El micrófono, Melanio. Ahora sí. Porque el principal enemigo de ese proceso y su legitimidad sería una alta abstención. Estamos trabajando para crear confianza en la persona, que se respete el protocolo, darle mascarilla a todo el que vaya a votar y establecer las condiciones. Somos nosotros los más interesados en que haya un proceso y que la participación sea masiva de las personas. Bueno, pues muchas gracias, Melanio. Vamos a esperar esta rueda de prensa de las 5 de la tarde en la Casa Nacional del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana. Gracias, Melanio, muchas gracias. Gracias, Melanio. A ustedes. Señores, vamos a una pausa en lo que nos preparamos para la rueda de prensa. Entramos con la rueda de prensa en cualquier momento. Adelante. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Quédate
Quédate en casa, disfrutando y reviviendo los mejores momentos en los lunes de Jet Set, en una transmisión que no te puedes perder. Este lunes 15 de junio, Manny Manuel, con sus cuadernos bajo el brazo, con su pelo suelto y sus ojos y Eddie Herrera. Sintonízanos a las 10 de la noche por Sol 106.5 y solfm.com, a las 11 de la noche por Telefuturo Canal 23 y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso Canal 29. Manny Manuel y Eddie Herrera. Quédate en casa con lo mejor de los lunes de Jet Set. Próximo lunes 22 de junio, Elvis Martínez y el Chaval. Dime a ver, Gonzalo. Mi plan de acción contra el COVID-19 incluye arroz, agua potable, pan, leche, huevos, plátanos y gas. Todo se distribuye sin importar color político. Vamos arriba, a trabajar. El miércoles iniciamos una primera etapa en la que recuperaremos poco a poco espacio a la normalidad y entramos en lo que se ha dado en llamar la covidianidad, es decir, nuestra vida cotidiana en convivencia con el COVID-19. Lo hacemos siguiendo las nuevas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, pacientes en ventilación que la mejor estrategia 56, es con un total de fallecidos del día de ayer de 13 en total. El número de egresados por alta